El aire de Jalisco olía a tierra mojada y a jazmín de noche, un perfume dulce y pesado que siempre me recordaba a mi niñez. Pero esa noche, el aroma se sentía artificial, casi sofocante, ahogado por el humo de puros caros y el murmullo de cientos de conversaciones forzadas. Estábamos en la hacienda San Gabriel, la joya de la corona del Imperio Reyes, celebrando sus 50 años de existencia. 50 años de poder, de dinero, de una historia familiar en la que yo era apenas una nota a pie de página. Me aparté del bullicio, refugiándome junto a una fuente de cantera cuyo suave murmullo era el único sonido honesto en todo el lugar. Sostenía un vaso de agua mineral con una rodaja de limón. El tequila, el vino, las risas estridentes, nada de eso era para mí. Me sentía como una pieza de mobiliario antiguo, presente pero invisible, observando el gran teatro de mi familia. En el centro de todo, como un sol alrededor del cual giraban todos los planetas, estaba mi padre, Arturo Reyes. A sus 60 años, todavía poseía esa energía magnética y brutal que intimidaba a los hombres y encantaba a las mujeres. Su risa resonaba por todo el patio, una risa practicada para las grandes ocasiones, mientras estrechaba la mano de un senador. A su lado, pavoneándose como un príncipe heredero, estaba mi hermano, Leonel. 3 años mayor que yo, con el mismo cabello oscuro de mi padre pero con una arrogancia que carecía de la sustancia que, al menos, mi padre poseía. Leonel estaba contando una anécdota sobre la supuesta genialidad con la que había cerrado un trato con unos inversores japoneses. Una mentira. Yo había diseñado el concepto arquitectónico y el plan de sustentabilidad que había salvado ese trato del desastre, pero mi nombre, por supuesto, jamás fue mencionado. Mi madre, Elena, se deslizaba entre los invitados con la gracia de un fantasma hermoso, su sonrisa era una obra de arte frágil, pintada para ocultar las grietas de décadas de sumisión. Ella me amaba, lo sabía, pero su amor era silencioso, un amor que vivía en los rincones oscuros, lejos de la luz aplastante de mi padre. De repente, una voz amable rompió mi aislamiento. Señorita Reyes, felicidades. Lo de la joya de México es absolutamente merecido. Era el señor Cuevas, un crítico de arquitectura de renombre cuya opinión podía construir o destruir carreras. Se refería al premio que una de mis pequeñas haciendas boutique, el Nido del Colibrí, había ganado la semana pasada. Un proyecto que había restaurado con mis propias manos y mi propio dinero, transformando una ruina olvidada en un santuario de diseño y ecología. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. Muchas gracias, señor Cuevas. Significa mucho viniendo de usted. El mérito es todo suyo, insistió. La forma en que integró la artesanía local con un diseño moderno es magistral. Su padre debe estar increíblemente orgulloso. La ironía de sus palabras fue como un golpe sordo. Giré la cabeza discretamente. Mi padre y Leonel nos habían visto. La sonrisa de Arturo se tensó, una microexpresión de fastidio que solo yo, experta en leer su rostro, pude notar. Leonel apretó la mandíbula y desvió la mirada, como si el simple hecho de que alguien me elogiara fuera una ofensa personal. No dijeron nada. No tenían que hacerlo. Su silencio, su indiferencia deliberada, era más elocuente que cualquier insulto. La felicitación del señor Cuevas, un reconocimiento del mundo exterior, solo servía para resaltar el profundo y helado desprecio que mi propia familia sentía por mí y por todo lo que yo representaba. El murmullo de la fuente de repente sonó como un lamento, y el perfume de los jazmines se volvió amargo. La noche apenas comenzaba, y yo ya sentía el peso de 50 años de historia familiar a punto de aplastarme. El recuerdo me golpeó de repente, tan vívido como si hubiera sido ayer, provocado por la fría indiferencia en los ojos de mi padre. Tenía 12 años y el mundo todavía parecía un lugar donde el esfuerzo y la pasión podían ser recompensados. El proyecto de la Feria de Ciencias de la escuela era, construye tu mundo ideal. Mientras otros niños hacían volcanes de bicarbonato o sistemas solares con bolas de unicel, yo decidí recrear la hacienda San Gabriel en miniatura. Durante todo el verano, me encerré en el viejo taller de mi abuelo, un lugar que olía a madera, a tierra y a sus cigarros de tabaco suave. Usé pequeñas tablillas de cedro para las vigas, corté tejas de arcilla diminutas una por una, y mezclé arena y pegamento para simular los muros de adobe.
Planté musgo real en los jardines y construí una fuente que funcionaba con una pequeña bomba de acuario. Era mi obra maestra, una réplica exacta llena de amor y una atención al detalle casi obsesiva. Mi abuelo Ramiro, antes de enfermar, solía sentarse conmigo durante horas, enseñándome a usar las herramientas, contándome historias de cómo había construido la hacienda original con sus propias manos. «Tienes el toque, Alondra», me decía, su voz ronca llena de afecto. «Tienes las manos de una creadora, no de una princesa». El día antes de la feria, Leonel, que entonces tenía 15 años, tuvo un berrinche monumental. Había perdido un partido de tenis importante y llegó a casa furioso, lanzando su raqueta contra la pared. Yo estaba en el patio, dándole los toques finales a mi maqueta, pintando las flores del jardín con la punta de un alfiler. Leonel pasó a mi lado, con el rostro congestionado por la ira. «¿Qué es esa porquería?», gruñó, mirando mi trabajo. «Es mi proyecto para la Feria de Ciencias», dije con orgullo, esperando que se impresionara. Él soltó una carcajada hueca. «¿Ciencias? Parece una casa de muñecas para niñas tontas». Antes de que pudiera responder, su pie se levantó y se estrelló contra el centro de mi creación. El sonido de la madera crujiendo y la arcilla haciéndose añicos fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Los muros de adobe se desmoronaron, la fuente se partió en dos y el musgo que con tanto cuidado había cultivado quedó esparcido por el suelo. Se había convertido en un montón de escombros. Un reino de arena destruido por la furia de un mal perdedor. Corrí a la casa, con lágrimas cegándome, buscando a mi padre. Lo encontré en su despacho, leyendo el periódico. Le conté entre sollozos lo que Leonel había hecho. Arturo bajó el periódico lentamente, su rostro impasible. Escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó, pero no para ir a regañar a Leonel. Se dirigió hacia mí. «Ya, no llores por tonterías», dijo, con un tono de fastidio. «Es solo un juguete». No era un juguete. Era mi proyecto. Grité, la injusticia ardiendo en mi pecho. En ese momento, Leonel entró en el despacho, ya más calmado, con una expresión desafiante. Mi padre puso una mano sobre su hombro. Leonel está bajo mucha presión. «El tenis es importante, le está forjando el carácter», dijo, mirándome a mí, pero hablando como si yo no estuviera. «Los hombres necesitan desahogarse. Tú eres la hermana mayor, deberías entenderlo». Me quedé paralizada. ¿Yo debía entenderlo? «Ahora, ve a limpiar ese desastre», continuó mi padre, volviendo a su periódico. «Y no molestes a tu hermano, necesita descansar». Esa noche, no lloré. El dolor se había transformado en una piedra fría en mi estómago. Mientras barría los restos de mi pequeño reino, entendí algo fundamental. En el mundo de Arturo Reyes, la ira de un hombre era una fuerza de la naturaleza que debía ser respetada. La pasión de una mujer era un capricho que podía ser pisoteado. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi amor, no valían nada comparados con el ego herido de su hijo varón. Fue la primera vez que sentí el peso de ser la hija, no el hijo. Y no sería la última. La segunda cicatriz, la que me enseñó que mi éxito era más peligroso que mi fracaso, llegó cuando tenía 22 años. Estaba en mi último año de la carrera de arquitectura, y como proyecto de tesis, decidí hacer algo más que planos y maquetas. Le rogué a mi padre que me dejara restaurar la vieja capilla de la hacienda El Suspiro, una de nuestras propiedades más pequeñas y olvidadas en las montañas de Michoacán. La capilla era una ruina del siglo XVIII, con el techo hundido y las paredes cubiertas de maleza, pero tenía una belleza fantasmal que me llamaba. Mi padre accedió con desdén. «Haz lo que quieras. Es un pozo sin fondo, de todos modos. Pero no esperes ni un centavo de mí». Acepté el reto. Durante un año, dediqué cada fin de semana, cada peso que ahorré de mis trabajos de medio tiempo, a ese proyecto. Aprendí de los albañiles locales las técnicas de restauración con adobe, convencí a una cooperativa de mujeres artesanas para que tejieran nuevos tapices para el altar, y pasé meses limpiando y reparando los vitrales originales que contaban la historia de la región.
Transformé la ruina en un espacio de arte y meditación para la comunidad local. No era solo una restauración, era una resurrección. El proyecto fue un éxito inesperado. Un pequeño periódico local escribió un artículo sobre la capilla renacida, y pronto, turistas y amantes del arte comenzaron a visitar el Suspiro solo para verla. Las reservaciones en la pequeña hacienda se dispararon. Por primera vez, una de mis ideas había generado un beneficio tangible, un número en una hoja de cálculo que mi padre no podía ignorar. Y eso fue mi error. El éxito atrajo la atención de Leonel. Vio los números, no el arte. Vio una oportunidad, no una comunidad. Un fin de semana, llegó a El Suspiro sin avisar. Yo estaba allí, guiando a un grupo de estudiantes de historia. Nada mal, hermanita, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Has convertido este basurero en una pequeña mina de oro. 2 semanas después, mi padre me llamó a su oficina. He estado revisando los informes de El Suspiro, dijo, con su tono de director ejecutivo. Buen trabajo. Tan bueno, que he decidido que necesita una gestión más profesional. Leonel se hará cargo de la hacienda a partir del próximo mes. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué? Pero, yo lo hice todo. La gente viene por la capilla, por la comunidad que hemos creado. Exacto, dijo Arturo, sin levantar la vista de sus papeles. Y ahora que ya hiciste el trabajo sucio, es hora de que un verdadero hombre de negocios lo capitalice. Leonel tiene grandes planes. Un spa, un campo de golf, cosas que atraen a los ricos de verdad, no a un montón de hippies y mochileros. Destruirá la capilla. Destruirá todo lo que he construido. Mi padre finalmente me miró, y sus ojos eran fríos como el acero. Lo que tú construiste fue un lindo pasatiempo, Alondra. Lo que Leonel construirá será un negocio. Aprende la diferencia. Y así fue. Leonel se hizo cargo. Lo primero que hizo fue cerrar la capilla al público, alegando renovaciones. Organizó fiestas salvajes allí dentro, con música a todo volumen y alcohol derramado sobre el piso de barro que tanto me había costado pulir. Una noche, durante una de sus fiestas, uno de sus amigos borrachos lanzó una botella y rompió uno de los vitrales restaurados. Cuando me enteré, conduje hasta allá en medio de la noche, llorando de rabia y de impotencia. Encontré la capilla hecha un desastre. La energía sagrada del lugar había sido profanada. Llamé a mi padre, gritando, exigiéndole que hiciera algo. Su respuesta fue la misma de siempre. Son jóvenes, se están divirtiendo. Además, Leonel dice que el vitral estaba agrietado. Ya se encargará el seguro. Deja de ser tan dramática. En 6 meses, bajo la gestión de Leonel, El Suspiro perdió todas sus nuevas ganancias y volvió a los números rojos. Pero para mi padre, eso no importaba. Era preferible un fracaso dirigido por su hijo que un éxito creado por su hija. Aprendí la lección. Mi talento no era una virtud a sus ojos, y era una amenaza. Mi éxito no era un motivo de orgullo, o era una afrenta a su hijo, el heredero designado. Así que aprendí a ocultarlo. Aprendí a hacer mi trabajo en silencio, a mantener mis logros en las sombras, donde no pudieran ofender la frágil masculinidad de los hombres de mi familia. El recuerdo amargo se disipó, dejándome de nuevo junto a la fuente en la fiesta, con el sabor a ceniza de la injusticia en la boca. El señor Cuevas ya se había ido, y yo volví a mi estado de invisibilidad. Fue entonces cuando mi tío Roberto se acercó. Él era el hermano menor de mi madre, el abogado de la familia, un hombre bueno atrapado en una telaraña de lealtades tóxicas. Sus ojos, a diferencia de los de mi padre, siempre me miraban con genuino afecto. Alondra, querida, dijo en voz baja, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Vi el artículo sobre tu premio en la revista Diseño México. Estoy muy orgulloso de ti. Tu abuelo también lo estaría. La mención de mi abuelo me conmovió. Él había sido el único que realmente me había visto. Gracias, tío. A veces siento que soy la única que se acuerda de él. No,
No eres la única, dijo, y por un instante, vi una extraña intensidad en su mirada, una promesa silenciosa que no entendí en ese momento. Solo que algunos tienen más miedo de su memoria que otros. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, una sombra nos cubrió. Era Leonel, flanqueado por dos de sus amigos, todos con sonrisas burlonas y copas de champán en la mano. Tío, qué sorpresa verte hablando con la jardinera oficial de la familia, dijo Leonel, su voz goteando sarcasmo. Mi tío Roberto frunció el ceño, pero no dijo nada. Él conocía las reglas de este juego. Uno de sus amigos, un junior de otra familia rica cuyo nombre nunca me molesté en aprender, me miró de arriba a abajo. ¿Así que es verdad que ganaste un premio por arreglar jardines? ¡Qué tierno! Supongo que alguien tiene que encargarse de las flores. La humillación era un veneno lento, administrado en pequeñas dosis a lo largo de los años. Había aprendido a desarrollar una especie de inmunidad, a construir un muro interno para que sus palabras no me alcanzaran. Pero esa noche, el muro tenía grietas. Leonel se inclinó hacia mí, su aliento olía a alcohol caro y a privilegio. Relájate, hermanita. Quizás si te portas bien, cuando sea el jefe, te deje diseñar el jardín de mi nueva casa de la playa. Hasta podrías plantar unas petunias. Su risa fue la señal para que sus amigos también rieran. Una risa cruel, condescendiente, que me despojaba de mi título, de mi carrera, de mi talento, y me reducía a una simple aficionada a las flores. Miré a mi alrededor. Nadie intervenía. Los invitados más cercanos fingían no escuchar. Mi madre, a unos metros de distancia, vio la escena y rápidamente se giró para hablar con otra persona. Mi tío Roberto parecía incómodo, pero permanecía en silencio. Estaba sola. Completamente sola. Levanté la barbilla y miré a Leonel directamente a los ojos. No le di la satisfacción de una respuesta. Mi silencio, mi negativa a participar en su juego de poder, pareció irritarlo más que cualquier insulto. Como quieras, dijo, encogiéndose de hombros. De todas formas, la gente importante tiene cosas más importantes de que hablar. Se alejó con su séquito, dejándome con el eco de sus risas y la mirada compasiva de mi tío. La piedra en mi estómago, esa que se había formado la noche en que destruyó mi maqueta, pesaba más que nunca. La noche estaba a punto de alcanzar su clímax. Mi padre se dirigía al escenario principal, copa en mano. El murmullo de la multitud se apagó. El juicio final estaba a punto de ser dictado. Y yo, la jardinera, la aficionada, la hija invisible, ya sabía cuál sería mi sentencia. El tintineo de un cuchillo contra una copa de cristal cortó el aire. Era mi padre, de pie en el escenario iluminado, con el logotipo del Imperio Reyes proyectado en una pantalla gigante detrás de él. El silencio fue instantáneo, absoluto. Arturo Reyes no pedía atención, la ordenaba con su sola presencia. Se aclaró la garganta, y su voz, amplificada por los altavoces, resonó en cada rincón de la hacienda. Queridos amigos, familia, colegas. Hace 50 años, mi padre, Ramiro Reyes, un hombre de gran visión, plantó una semilla en esta tierra fértil. Esa semilla era la Hacienda San Gabriel. Hoy, esa semilla se ha convertido en un árbol majestuoso, el Imperio Reyes, con ramas que se extienden por todo México y más allá. Hizo una pausa dramática, recorriendo a la audiencia con su mirada de depredador. La gente asentía, cautivada. Sabía cómo montar un espectáculo. Pero un árbol, por muy fuerte que sea su tronco, necesita nuevas ramas para seguir creciendo hacia el sol. Necesita la fuerza de la juventud, la audacia de una nueva generación. Durante años, he sido el guardián de este legado. He tomado decisiones difíciles, he luchado batallas, he asegurado que el nombre Reyes sea sinónimo de poder y de éxito. Pero ha llegado el momento de pasar la antorcha. La multitud contenía la respiración. Aunque todos sabían lo que venía, la teatralidad de mi padre era hipnótica. Un imperio como el nuestro no puede ser dirigido por un corazón blando, continuó, y sentí su mirada rozarme por un instante, un dardo helado. Requiere un instinto asesino.
requiere la mentalidad de un león, no de una oveja. Requiere a alguien que entienda que en los negocios, como en la vida, se toma lo que se quiere, sin pedir permiso y sin pedir perdón. Cada palabra era un golpe dirigido a mí, a mi filosofía de trabajo, a mi misma esencia. Yo creía en la colaboración, en la sustentabilidad, en un éxito que no dejara un rastro de destrucción a su paso. A sus ojos, eso me convertía en una oveja. Entonces, su rostro se suavizó, transformándose en una máscara de orgullo paternal mientras se giraba hacia mi hermano. Leonel, que estaba de pie cerca del escenario, infló el pecho. Y he visto ese instinto, esa fuerza, en mi hijo. Mi hijo, Leonel. La voz de Arturo tronó, y una ronda de aplausos estalló en la sala. Leonel sonrió y saludó, como un político en campaña. Mi padre levantó una mano para acallar los aplausos. Leonel ha demostrado ser un líder nato. Ha traído una nueva era de modernidad a la empresa, una mentira flagrante que casi me hizo reír. Su visión para la expansión global, sus audaces estrategias financieras, él es el futuro. Es el león que protegerá y hará crecer nuestro legado. Por eso, esta noche, ante todos ustedes, mis amigos y testigos, anuncio mi retiro como CEO del Imperio Reyes. Otra pausa, cargada de electricidad. Y nombro a mi hijo, Leonel Reyes, como mi sucesor. Le entrego el control total. Las haciendas, las inversiones, el patrimonio, todo. El futuro del Imperio Reyes está en sus manos. La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie. Los flashes de las cámaras explotaban, capturando el momento histórico, el rey abdicando en favor del príncipe. Leonel subió al escenario y abrazó a mi padre. 2 generaciones de tiranos, sonriendo para las cámaras. Vi al senador estrechar la mano de Leonel, a los banqueros levantar sus copas en señal de aprobación. Estaban aplaudiendo la perpetuación de un sistema que yo despreciaba, un sistema que premiaba la arrogancia por encima del talento, la brutalidad por encima de la compasión, y la masculinidad por encima de todo lo demás. Me quedé sentada, inmóvil, una isla de silencio en un mar de aclamaciones. El murmullo de la fuente a mi espalda sonaba ahora como el llanto de mi abuelo. Su legado, el que él había construido con sus propias manos y su propio corazón, estaba siendo entregado al hombre que menos lo merecía. Y lo peor, el hombre que lo entregaba era mi propio padre. Cuando los aplausos comenzaron a menguar, mi padre mantuvo a Leonel a su lado en el escenario, un gesto de posesión, de triunfo. Aún no había terminado. Siempre había un acto final en su teatro de la crueldad. Su sonrisa de celebración se desvaneció lentamente mientras sus ojos me buscaban en la oscuridad. Me encontraron. El haz de un reflector pareció seguir su mirada, y de repente, me sentí desnuda, expuesta ante cientos de pares de ojos. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio diferente, expectante, hambriento de drama. Y por supuesto, dijo mi padre, su voz ahora despojada de toda calidez, volviéndose afilada y precisa como un bisturí, está mi hija, Alondra. Dijo mi nombre como si fuera una palabra extraña, una que le costaba pronunciar. Leonel, a su lado, sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos, listo para disfrutar del espectáculo. Ella, continuó mi padre, haciendo una pausa para maximizar el efecto, recibirá algo muy importante. Algo que el dinero no puede comprar. Recibirá el continuo amor y apoyo de su familia para que pueda seguir con sus, buscó la palabra con un desprecio apenas disimulado, pequeños pasatiempos. Después de todo, uno debe conocer su lugar en el mundo. La humillación fue un calor que me subió por el cuello hasta las mejillas. Me estaba despidiendo como a una niña, relegándome al rincón de las manualidades mientras el verdadero negocio quedaba en manos de los hombres. Pero eso no fue suficiente para él. Necesitaba aplastarme por completo. Se inclinó hacia el micrófono, su voz bajó a un susurro conspirador que, sin embargo, llegó a cada rincón del patio. Siempre le he dicho, en este mundo, o eres un león, o eres una oveja. Para gobernar, se necesita un hijo varón. Su mirada se clavó en la mía, y en sus ojos vi el abismo de toda una vida de resentimiento. Entonces,
pronunció las palabras que serían la banda sonora de mis pesadillas durante años. Las palabras que lo rompieron todo. Tú no recibes nada. Ojalá hubieras muerto. El tiempo se detuvo. El aire se congeló en mis pulmones. La frase quedó suspendida en el silencio absoluto, una sentencia de muerte emocional dictada en público. Por un segundo, nadie se movió. La conmoción era palpable. Vi al señor Cuevas, el crítico de arquitectura, con la boca abierta. Vi a mi tío Roberto palidecer. Y entonces, ocurrió lo peor. Una risa nerviosa brotó de alguna parte. Luego otra. Y de repente, la presa se rompió. La risa se extendió como una plaga. Al principio era una risa incómoda, la risa de gente que no sabe cómo reaccionar ante una crueldad tan explícita. Pero rápidamente se transformó. La risa de Leonel fue la más fuerte, una carcajada genuina, triunfante. Disfrutaba de mi aniquilación. La risa de sus amigos le siguió, y luego la de los socios de mi padre, gente que quería congraciarse con el poder. Se reían para demostrar que estaban del lado del león, no de la oveja sacrificada. Cada carcajada era un golpe físico. Me encogí en mi silla, deseando que la tierra me tragara. Busqué con la mirada a mi madre. Ella no se reía. Pero tampoco me miraba. Tenía la vista fija en su copa de vino, sus nudillos blancos de la fuerza con que la agarraba. Su silencio era su complicidad. Su cobardía era su traición. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. No podía respirar allí. El aire estaba envenenado con mi humillación. Comencé a caminar hacia la salida, con la cabeza gacha, cada paso una tortura. Las risas me seguían, rebotando en los muros de cantera, persiguiéndome. Era el sonido de mi valor siendo hecho trizas. Era el sonido de mi familia repudiándome de la forma más brutal posible. Era el sonido de mi mundo terminando. Caminaba como una autómata, mis pies moviéndose por pura memoria a través del laberinto de mesas y sillas. Cada metro hacia la salida se sentía como un kilómetro. El ruido de la fiesta, las risas, la música que comenzaba a sonar de nuevo, todo se mezclaba en un zumbido cacofónico en mis oídos. Mi único objetivo era alcanzar la oscuridad del jardín, lejos de las luces, lejos de las miradas, lejos de la vergüenza que me quemaba la piel. Estaba a punto de cruzar el arco de piedra que marcaba el final del patio principal cuando una mano firme me detuvo, agarrando mi brazo. Me giré, lista para defenderme, esperando encontrarme con otro rostro burlón. Pero era mi tío Roberto. Su cara estaba seria, sus ojos llenos de una furia tranquila que nunca le había visto. No te vayas, dijo, su voz era un susurro urgente. Déjame en paz, tío, repliqué, mi propia voz rota. No puedo estar aquí. No les des esa satisfacción, Alondra. No dejes que su victoria sea completa. Intenté zafarme, pero él me sostuvo con firmeza. De su bolsillo interior, sacó un sobre grueso, de color crema, sellado con un lacre rojo que reconocí al instante. Era el sello personal de mi abuelo Ramiro, un colibrí en vuelo. Toma, dijo, poniendo el sobre en mi mano temblorosa. Tu abuelo me dio esto hace años. Me hizo jurar que te lo entregaría si llegaba un día en que tu padre intentara borrarte por completo del legado de la familia. Miré el sobre. Se sentía pesado, cargado con el peso de secretos y promesas. ¿Qué es? Me dijo, Roberto, llegará un día en que la ambición de Arturo lo ciegue por completo. Llegará un día en que intentará destruir el alma de Alondra para alimentar el ego de Leonel. Cuando veas que ese día ha llegado, cuando la injusticia sea tan grande que ya no pueda ser ignorada, dale esta carta. Ella sabrá qué hacer. Las palabras de mi tío eran como un ancla en medio de mi tormenta. Me quedé quieta, el sobre en mi mano. Creo que ese día es hoy, ¿no crees? Continuó, su mirada fija en la mía, transmitiéndome una fuerza que yo ya no creía poseer. Levanté la vista hacia el escenario. Mi padre y Leonel estaban recibiendo felicitaciones, riendo, brindando.
Habían ejecutado mi humillación y ya habían pasado página, como si yo fuera un insecto molesto que acababan de aplastar. La imagen me llenó de una rabia fría y lúcida. Una rabia que quemó las lágrimas y solidificó mi columna vertebral. Mi abuelo. Él lo había sabido. Había anticipado la crueldad de su propio hijo. Y me había dejado un arma. Mi tío Roberto me soltó el brazo. No huyas, Alondra. Tu abuelo no te crió para que huyeras. Te crió para que construyeras. A veces, para construir algo nuevo, primero hay que demoler lo viejo. Asentí lentamente, mi decisión tomada. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado de algo más poderoso, un propósito. No me iría en silencio. No les permitiría celebrar sobre mis ruinas. Si iba a ser borrada, me aseguraría de que el borrador dejara una marca imborrable. Apreté el sobre en mi mano. El lacre con el colibrí se sentía tibio contra mi piel. Era el legado de mi abuelo, su fe en mí, su última voluntad. Y yo estaba a punto de convertirla en una tormenta. Me di la vuelta. Dejé de caminar hacia la salida y comencé a caminar de regreso al centro del infierno. Regresar fue como caminar contra una corriente invisible. Cada paso me alejaba del instinto de supervivencia que me gritaba que corriera y me acercaba al epicentro de mi dolor. Pero esta vez, no caminaba como una víctima. El sobre en mi mano era un escudo y una espada. Los pocos invitados que notaron mi regreso me miraron con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. ¿Qué más podía hacer la hija desheredada? ¿Montar una escena? ¿Suplicar? Ignoré sus miradas. Pasé junto a mi madre, que seguía en su mesa, y ni siquiera me miró. Me dirigí directamente hacia un pequeño escenario secundario, donde los músicos del mariachi estaban tomando un descanso. Sobre un atril, había un micrófono que no se estaba usando. Sin dudarlo, lo tomé. El leve chirrido de la retroalimentación acústica fue suficiente para que algunas cabezas se giraran. Me aclaré la garganta y hablé, mi voz, sorprendentemente firme, resonó en el patio. Disculpen un momento. El murmullo de las conversaciones bajó un poco. Padre, dije, mirando directamente al escenario principal. Ya que esta noche es una noche de grandes anuncios y de verdades familiares, creo que es justo que todos escuchen la verdad completa. Arturo, que estaba a punto de dar un sorbo a su copa, se congeló. Su rostro se ensombreció. ¿Qué crees que estás haciendo, Alondra? Baja de ahí inmediatamente. Esto es ridículo. Lo único ridículo aquí, padre, es la sarta de mentiras que se han dicho esta noche, repliqué, y un jadeo colectivo recorrió a la audiencia. Nadie, jamás, le había hablado así a Arturo Reyes en público. Leonel se rió. Está loca. La humillación se le subió a la cabeza. Seguridad, sáquenla de aquí. Pero nadie se movió. La gente estaba paralizada, olfateando el tipo de escándalo que se contaría durante décadas. El drama era mejor que el tequila. Puse el sobre el atril frente a mí. Con manos deliberadamente lentas, rompí el sello de lacre rojo. El pequeño chasquido pareció resonar en el tenso silencio. Saqué una carta doblada, escrita en un papel grueso y amarillento, y detrás de ella, un fajo de documentos legales, unidos con un listón azul. Hace unos momentos, mi padre habló de leones y ovejas, dije, mi voz proyectándose con una calma que no sentía. Dijo que para dirigir este imperio se necesitaba un león. Pero creo que olvidó quién fue el primer león. El verdadero león. Mi abuelo, Ramiro Reyes. La mención de su nombre cambió la atmósfera. Era una figura legendaria, respetada y, por muchos, temida, pero también amada. Y resulta que el león original dejó un último rugido. Un rugido que algunos, dije, mirando a mi padre, han tratado de silenciar durante mucho tiempo. Desdoblé la carta. La caligrafía de mi abuelo, fuerte y angulosa, llenaba la página. El silencio era ahora tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos.
Todas las miradas estaban puestas en mí. Ya no era la hija invisible. Era el centro de atención. El catalizador de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Y por primera vez en mi vida, sentí el poder no del dinero, ni del apellido, sino de la verdad. Una verdad que había esperado pacientemente en un sobresellado durante años. Y ahora, iba a ser liberada. Mi padre habla de instinto asesino, de tomar lo que uno quiere, comencé, mi voz clara y resonante. Pero mi abuelo creía en otra cosa. Él creía en construir. Creía que la verdadera fuerza no reside en destruir a la competencia, sino en crear algo tan hermoso y sólido que la competencia se vuelva irrelevante. Levanté la vista de la carta por un momento y miré a Leonel, cuya sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una mueca de confusión. Mi hermano se jacta de sus logros, y mi padre lo aplaude. Hablan de una nueva era de modernidad. Permítanme mostrarles lo que esa modernidad significa en realidad. Hice un gesto a un joven técnico que manejaba el equipo audiovisual, a quien le había susurrado unas instrucciones rápidas de camino al escenario. La pantalla gigante detrás del escenario principal, que antes mostraba el logo del Imperio Reyes, parpadeó y cambió. Ahora mostraba una imagen de la portada de la revista Diseño México. En ella, una foto espectacular de la alberca infinita de El Nido del Colibrí, mi hotel boutique. El titular decía: La joya de México, Alondra Reyes redefine el lujo sustentable. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. Muchos de ellos leían esa revista. Sabían el prestigio de ese premio. Mi padre llamó a mi trabajo un pequeño pasatiempo, continué, mientras la pantalla cambiaba para mostrar un gráfico comparativo. Pues bien, este pequeño pasatiempo ha tenido un margen de beneficio un 15% superior al de las haciendas insignia gestionadas por mi hermano durante el último año fiscal. Este pasatiempo atrae a un tipo de turismo que paga más por la autenticidad que por el mármol importado. Este pasatiempo gana premios internacionales, mientras los proyectos de mi hermano, bueno, esos ganan titulares por otras razones. La pantalla cambió de nuevo, mostrando el titular de un periódico financiero: Fracasa el proyecto Reyes Paradiso, en Cancún, pérdidas millonarias y escándalo ecológico. El desastroso proyecto de Leonel, el que mi padre había encubierto y del que nunca se hablaba. La cara de Leonel pasó del rojo al blanco. Yo creo en un imperio que respeta la tierra que nos da de comer. Un imperio que honra nuestra cultura, en lugar de demolerla para construir otro campo de golf genérico. Un imperio donde el éxito se mide no solo en pesos, sino en el respeto de nuestra gente y la belleza que dejamos para el futuro. Eso es lo que yo llamo visión. Eso, dije, mi voz temblando ligeramente de emoción, es lo que mi abuelo me enseñó. Volví a bajar la mirada a la carta. Y ahora, con su permiso, leeré sus propias palabras. La sala estaba en un silencio sepulcral. Podía sentir el cambio. Ya no era una loca haciendo una escena. Era una mujer de negocios presentando resultados. Había establecido mi credibilidad. Les había demostrado que yo no era la oveja que mi padre había pintado. Les había demostrado que mi visión, la que él tanto despreciaba, no solo era noble, sino también rentable. El primer golpe había sido dado. Y ahora, venía el golpe de gracia. Con la atención de todos clavada en mí, comencé a leer la carta de mi abuelo. Mi queridísima Alondra, mi voz se quebró por un instante, pero la recuperé. Si estás leyendo esto, significa que el día que tanto temía ha llegado. El día en que mi hijo, en su ciega adoración por la fuerza bruta y su desprecio por la delicadeza, ha intentado arrancarte del lugar que te corresponde. Miré a mi padre. Su rostro era una máscara de furia contenida. He visto cómo te mueves por el mundo, mi pequeña colibrí. Te he visto construir, no destruir. Te he visto escuchar, no gritar. Veo en ti mi propio espíritu, el espíritu con el que fundé este negocio, un amor por nuestra tierra y nuestra gente. Un espíritu que, me duele admitirlo, mi propio hijo nunca entendió. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Arturo ve el imperio como una fortaleza.
Tú lo ves como un jardín. Él quiere muros más altos, tú quieres raíces más profundas. Por eso, he pasado años observando, esperando, y he tomado una decisión. Una decisión para proteger mi verdadero legado, que no son los edificios ni el dinero, sino el alma de lo que construí. Hice una pausa, tomando aire. La siguiente frase era la que lo cambiaría todo. Un imperio no puede dejarse en manos de un conquistador. Debe ser cuidado por un custodio. Por eso, esta carta es solo un prefacio. El verdadero mensaje está en los documentos que la acompañan. Dejé la carta sobre el atril y levanté el fajo de papeles legales. Mis ojos buscaron a mi tío Roberto entre la multitud. Él asintió levemente, una señal para que continuara. Estos documentos, dije, mi voz sonando más fuerte y segura que nunca, no son una sugerencia. No son un deseo. Son una orden legal. Son las cláusulas finales y vinculantes del testamento de mi abuelo, don Ramiro Reyes. Y entonces, en lugar de leer los términos legales yo misma, me giré hacia mi tío. Tío Roberto, como albacea del testamento, ¿podrías por favor aclarar el punto principal a todos los presentes? Mi tío, que ya se había puesto de pie, caminó hacia el escenario principal. Tomó el micrófono que mi padre había abandonado. Su voz de abogado, tranquila y autoritaria, llenó el silencio. Por supuesto, Alondra. Se aclaró la garganta. Según los términos del fideicomiso irrevocable establecido por don Ramiro Reyes a la fundación del Imperio Reyes, su hijo, Arturo Reyes, fue nombrado únicamente como CEO y administrador vitalicio, con la tarea de dirigir la empresa durante su vida laboral. Un jadeo colectivo. Administrador. No dueño. El testamento estipula claramente, continuó mi tío, su voz sin emoción, que el 51% de las acciones con derecho a voto, es decir, el control total de la compañía, permanecerían en dicho fideicomiso. Y, cito textualmente, dichas acciones serán transferidas en su totalidad y de forma inmediata a mi nieta, Alondra Reyes, el día en que Arturo Reyes anuncie públicamente su retiro o sea incapacitado para continuar con sus funciones. El mundo se detuvo. Esta noche, concluyó mi tío, mirando a mi padre, Arturo Reyes ha anunciado públicamente su retiro. Por lo tanto, con efecto inmediato, la propietaria mayoritaria y presidenta del Consejo del Imperio Reyes es la señorita Alondra Reyes. Crack. El sonido de la copa de mi padre al estrellarse contra el suelo de mármol fue como un disparo. El líquido ámbar se esparció como sangre. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba mortalmente pálido. El león había sido desenmascarado. Nunca había sido el rey. Solo era el guardián de la jaula. Y su tiempo se había acabado. El silencio que siguió a la revelación de mi tío fue más profundo y aterrador que cualquier grito. Era el silencio del shock, el silencio de un mundo que se reconfiguraba en tiempo real. Cientos de personas, la élite del poder y el dinero de México, acababan de presenciar la caída de un titán y el ascenso de una reina inesperada. Mi padre fue el primero en reaccionar, no con furia, sino con una negación gutural. No. No. Es una mentira. Una trampa. Tartamudeó, señalando a mi tío Roberto. Tú. Traidor. Falsificaste esos papeles. Los documentos son irrefutables, Arturo, dijo mi tío con una calma glacial. Están notariados, registrados y han sido validados por 3 firmas de abogados distintas a lo largo de los años. Tú mismo firmaste el acuerdo de administración hace 35 años, aunque parece que convenientemente lo olvidaste. Tu padre nunca confió plenamente en ti. La palabra, confió, fue la que lo rompió. La verdad de esa palabra, el veneno de toda una vida de sentirse inadecuado a los ojos de su propio padre, finalmente lo alcanzó. Arturo Reyes, el hombre que había construido su identidad sobre la base del poder absoluto, se desinfló como un globo. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer pesadamente en una silla del escenario, la que momentos antes había sido su trono. Se cubrió la cara con las manos, y por primera vez en mi vida, lo vi completamente derrotado. No gritaba, no maldecía. Simplemente se quedó allí,
un hombre viejo y roto, rodeado por los escombros de su propio ego. Leonel, sin embargo, explotó. La rabia que no pudo expresar su padre, él la desató con la furia de un animal acorralado. «Esto es un puto chiste», gritó, su cara roja de ira, señalándome. Ella. ¿La reina de las flores va a dirigir una empresa de $100 millones? La va a llevar a la quiebra en un mes. No sabe nada de negocios. Es una estúpida con suerte. Se abalanzó hacia mi escenario, como si fuera a arrancarme los papeles de las manos. Pero antes de que pudiera llegar, 2 hombres lo interceptaron. Eran viejos socios de mi padre, hombres pragmáticos que entendían de balances y de cambios de poder. Lo sujetaron por los brazos, susurrándole que se calmara. «Suéltame, imbécil», gruñía Leonel, luchando inútilmente. «Es mi empresa. Mi padre me la dio». «Tu padre te dio algo que no era suyo para dar», dijo uno de los hombres, con una voz dura y práctica. La lealtad en el mundo de los negocios siempre sigue al poder, y el poder acababa de cambiar de manos de forma espectacular. Observé la escena desde mi posición elevada. Mi padre, desmoronado. Mi hermano, humillado y reducido a una rabieta infantil. Y yo, no sentía el triunfo que había imaginado. No sentía una alegría exultante. Sentía un vacío extraño, una calma melancólica. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era el salón de mi casa y las bajas eran mi propia familia. El señor Morales, el periodista, se movía entre los invitados como un tiburón, su grabadora capturando las reacciones, los susurros, el caos. Esta historia no sería solo un chisme de sociedad, sería una leyenda en el mundo empresarial. La hija despreciada que heredó el reino. Era una narrativa demasiado buena para ser verdad, y sin embargo, estaba sucediendo. La fiesta había muerto. El imperio de Arturo Reyes había caído. Y sobre sus cenizas, un nuevo orden, mi orden, estaba a punto de nacer. Los invitados comenzaron a dispersarse, no de forma ordenada, sino como si huyeran de la escena de un accidente. Se iban en pequeños grupos, susurrando, lanzando miradas furtivas hacia el escenario donde mi padre seguía inmóvil. Algunos, los más astutos o los más oportunistas, se desviaron de su camino para acercarse a mí. «Felicidades, señorita Reyes». «Siempre supe que tenía un gran talento», dijo un banquero que, 1 hora antes, apenas me había dirigido la palabra. «Una jugada maestra, Alondra». «Digna de tu abuelo», comentó otro, dándome una palmada en la espalda como si fuéramos viejos amigos. Acepté sus felicitaciones con una inclinación de cabeza, mi rostro una máscara de cortesía. Sabía que sus palabras no valían nada. Eran buitres, y simplemente estaban cambiando de cadáver. En medio de la retirada general, vi a mi madre. Se había levantado de su mesa y caminaba hacia mí, no con la prisa de los demás, sino con una lentitud solemne, como si cada paso le pesara. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. Cuando llegó a mi lado, no dijo nada. Simplemente tomó mi mano entre las suyas, que estaban heladas. Sus dedos recorrieron la palma de mi mano, deteniéndose en los pequeños callos que años de trabajo en jardines y talleres de restauración me habían dejado. Eran las manos de una trabajadora, no de una heredera ociosa. Tu abuelo siempre decía que tenías las manos de una creadora, no de una princesa, susurró, su voz apenas audible. Era la misma frase que él me había dicho, una frase que yo creía que solo yo recordaba. Levanté la vista hacia ella, esperando ver orgullo, alegría, algo. Pero solo vi un dolor inmenso, el dolor de décadas de oportunidades perdidas para hablar, para defenderme, para ser una madre. Fui una cobarde, Alondra, continuó, sus ojos llenándose de lágrimas que no se atrevían a caer. Vi lo que tu padre te hacía. Vi cómo te apagaba poco a poco. Y no hice nada. Tenía tanto miedo de sus tormentas que dejé que te ahogaras en ellas. Su confesión, tan esperada y, sin embargo, tan tardía, no me trajo el alivio que hubiera pensado. Era como recibir una disculpa por una herida mortal cuando ya te has desangrado. Por favor, empezó a decir, pero la palabra se atoró en su garganta.
No podía pedir perdón. Quizás sabía que no tenía el derecho. No supe qué responder. ¿Qué se dice ante el fantasma de una madre que decide aparecerse cuando la guerra ya ha terminado? Apreté ligeramente su mano, un gesto ambiguo que no era ni perdón ni rechazo. Era simplemente un reconocimiento de su dolor, tan vasto y tan inútil como el mío había sido durante tanto tiempo. Ella pareció entender. Asintió, soltó mi mano y se dio la vuelta. No fue hacia mi padre, sino hacia la salida, sola. En ese momento, entendí que la caída de mi padre también era la liberación de mi madre. Pero era una liberación solitaria, una que llegaba demasiado tarde para salvar la relación con la única hija que le quedaba. La vi desaparecer en la noche, y sentí una punzada de compasión. Su prisión no había sido la hacienda, sino su propio miedo. Y de esa prisión, quizás, nunca escaparía del todo. Ha pasado un mes. Un mes que se siente como una década. El escándalo de la fiesta fue la comidilla del país durante semanas. El artículo del señor Morales en Expansión Financiera fue brutal, un retrato detallado de la arrogancia, la caída y el inesperado cambio de guardia en una de las dinastías más importantes de México. Se tituló El rugido del colibrí. Me gustó. Desde mi nueva oficina, la misma que fue de mi abuelo y luego de mi padre, las cosas se ven diferentes. El escritorio de caoba maciza ya no parece tan intimidante. Lo he llenado de planos, de muestras de textiles artesanales y de pequeñas macetas con brotes de plantas nativas. He comenzado el lento y arduo proceso de deshacer el daño hecho por la filosofía de crecimiento a cualquier costo de mi padre. Cancelé el desastroso proyecto de resort en Cancún, he iniciado auditorías en todas las haciendas para implementar prácticas sustentables y he creado una fundación para apoyar a los artesanos locales cuyas técnicas casi se habían perdido. Estoy transformando la fortaleza de mi padre de nuevo en el jardín de mi abuelo. Hay resistencia, por supuesto. Algunos ejecutivos de la vieja guardia, leales a mi padre, me miran con desconfianza. Pero otros, los más jóvenes, los que estaban hartos de la tiranía, están llenos de una energía nueva. Ven mi visión, no como una debilidad, sino como el futuro. Por primera vez, no estoy sola. La semana pasada, recibí una visita que no esperaba. Mi padre y Leonel se presentaron en la oficina, sin ser anunciados. No se veían como los hombres que recordaba. La arrogancia de Leonel había sido reemplazada por un resentimiento hosco. El poder de mi padre se había evaporado, dejando solo a un hombre amargado. No vinieron a disculparse. Sería pedir demasiado. Vinieron a exigir. Estás destruyendo el legado familiar, dijo mi padre, su voz sin la fuerza de antes. Esta cursilería ecológica nos va a llevar a la ruina, añadió Leonel. Necesitas a alguien que sepa de negocios de verdad. Me pidieron, o más bien, me ordenaron, que les devolviera el control. Que nombrara a Leonel como CEO y que mi padre actuara como asesor principal. Todo, dijeron, por el honor del apellido Reyes. Los escuché en silencio. Cuando terminaron, los miré a los ojos, a esos dos extraños que compartían mi sangre. Y por primera vez, no sentí dolor, ni miedo, ni rabia. Solo sentí nada. Un vasto y tranquilo vacío. No, dije. Simplemente eso. Una palabra. La palabra que nunca me había atrevido a usar con ellos. Se fueron, lanzando amenazas veladas y promesas de litigios. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Yo soy la dueña de la fortaleza ahora. Y sin embargo, en la soledad de la noche, cuando el silencio de esta gran oficina me envuelve, la duda a veces se asoma. Al decir no, al cerrarles la puerta por completo, al proteger mi visión y el legado de mi abuelo, ¿actué con justicia? ¿O me he convertido en una versión de ellos? Una tirana, a mi manera, que blande el poder sin piedad. He luchado toda mi vida contra la crueldad de mi padre. Pero al negarles cualquier posibilidad de redención, ¿no estoy siendo cruel yo también? Esa es la pregunta que les dejo a ustedes. ¿Actué correctamente, defendiendo lo que es justo para mí y para el futuro de este imperio,
¿O me he vuelto tan despiadada como el mismo hombre que siempre desprecié? ¿Ustedes qué piensan? Gracias por acompañarme en esta historia, por ser testigos de mi lucha. Si mi viaje resonó contigo, si te hizo sentir algo, te pido que le des un me gusta a este video. Ayudará a que más personas lo encuentren. Compártelo con alguien que necesite recordar que incluso la voz más silenciosa puede provocar una tormenta. Y, por supuesto, déjame un comentario abajo. Quiero saber tu opinión sincera. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Les habrías dado una segunda oportunidad? Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando voz a quienes, por mucho tiempo, no la han tenido.